Hola, vamos a trabajar nuevamente con la base de datos viajes compartidos Dynamic Present, en la cual vamos a tener la información de viajes que se comparten y tenemos algunas variables que describen justamente lo que la compañía busca, que es optimizar pues como la información de viaje. En este trabajo vamos a implementar unos modelos estadísticos no supervisados que permitan reducir la dimensionalidad. Vamos a eliminar algunas correlaciones y extraer características relevantes para formar grupos de viajero de acuerdo con el número de pasajeros, la calificación, duración del viaje y costo histórico. Como objetivo principal tenemos identificar los clústeres o grupos que representan los datos numéricos del dataset Dynamic Present mediante un análisis de componentes, K-means y agrupamiento jerárquico. Los objetivos específicos, vamos a identificar las componentes principales del dataset y reducir el número de dimensiones. Vamos a explicar la visión mediante clúster con su respectiva proporcionalidad mediante el método de K-means y últimamente vamos a hacerlo mediante el ordenamiento jerárquico. Nuestra base de datos está compuesta por 1000 datos. Para este caso, como es un aprendizaje no supervisado, lo que vamos a coger son únicamente las variables numéricas o enteras, por lo que las categóricas no van a ser de utilidad. Como bien decíamos, el aprendizaje no supervisado básicamente es un aprendizaje donde no tenemos salidas. Vamos únicamente a investigar qué tan variables son los datos que tenemos naturalmente, por lo que vamos a aplicar únicamente sobre los datos numéricos o flotantes. Para este caso vamos a aplicar un análisis de componentes principales en donde básicamente hace una combinación lineal entre las variables que tenemos para recalcular la forma en que se ven estas variables. Es decir, para los casos en donde básicamente se obtiene ese índice de varianza y se obtiene un dato elevado, significa que logra capturar una gran parte de los datos que está asociando. Para este caso, por ejemplo, en la componente 1, el valor es negativo, por lo cual es un valor que va en contra de la dirección de la medida de la cual el elemento puede llegar a describirlo. Para este caso, vamos a tener una interacción respecto a, la- a las varianzas acumuladas. Observamos que vamos a tener 6 componentes. De las 6 componentes, miramos que la primera nos asocia el 32%, la segunda el 27%, el 17% y así sucesivamente. Es decir, entre más avancemos con las componentes, van a tender a describir un poco menos la variabilidad de nuestros datos, por lo cual nos da gabela para nosotros inferir de que necesitamos menos componentes que el número de variables, justamente porque cada componente asocia una combinación lineal todas las variables y esto nos permite que podamos reducir la dimensionalidad. Estas componentes ya no se pueden llamar por sus variables originales, por lo cual eh, la variable de acumulación nos permite definir, por ejemplo, para el caso de 4 componentes, un 92% de explicación de los datos. Esto es un muy buen dato debido a que ya después de que supere el 80-90% de explicabilidad pues, de los datos, de la variabilidad de los datos, logra representar la gran mayoría del conjunto. En este caso elegimos 4 componentes, por lo que se pueden representar mediante esas componentes el 92% de los datos. Tenemos una desviación estándar, la cual nos dice entre mayor sea, pues mayor va a representar los datos, ¿cierto? Más dispersos van a estar, por lo tanto va a capturar mucho mejor los datos. En este caso en el PC1 está en 1,39, por eso logra, digamos, representar la gran mayoría de datos del conjunto total y a su vez va disminuyendo, por lo cual logra representar mucho menos. Por eso está la correlación entre la explicación de la varianza ratio y el estándar de derivación. Ahora bien, los componentes básicamente son combinaciones lineales de las variables originales. Lo que nos interesa es saber esa componente que tanto me influye en determinada variable. Para este caso, un valor positivo indica que representa positivamente eh, la variable en específico, por lo tanto la proyección va
en la dirección de la media de los datos. Y en caso contrario, si es negativo, pues va en contra de la media de la dirección de los datos. Al ser una combinación lineal, pues digamos cada componente logra describir, en este caso con cuatro valores, el 92% de la representación de cada una de estas variables. Por eso, para el caso, por ejemplo, del número de viajeros y el número de conductores, se logran capturar mediante PS2, la componente 2 y la componente 4 mayoritariamente. Por otro lado, tenemos el agrupamiento Cummings, el cual nos permite hacer una división mediante los clústeres y básicamente al entrenar el modelo con cuatro clústeres, logramos ver que el clúster 1, el clúster 3, tiene el 31% de la representación de los datos, por lo cual es el clúster que engloba mayor representación del total de los datos, y para los otros se tiene una proporcionalidad ligeramente menor, por lo que cada clúster contiene una información imprescindible para la totalidad del modelo. Ahora bien, respecto a cada variable para este método, por ejemplo, en el número de viajeros, nosotros tenemos que las medias el clúster 0 y para el clúster 2 son positivas, por lo cual estas tienden a estar en la dirección de la media de los datos originales del modelo. Si es negativa, en la dirección contraria. La desviación entre mayor sea, significa que hay mayor variabilidad en los datos. Entonces, estamos hablando de que son heterogéneos al ser más dispersos, y más homogéneos cuando la desviación es menor. Los rangos en que cada clúster agrupa los datos. Es importante mencionar que estos datos están escalados, es decir, que son adimensionales, por lo que al volverlos a su forma original, cada uno tiene una representación dependiendo de sus unidades, pero para este caso nos interesa tener los datos escalados para poder trabajarlos sin necesidad de preocuparnos por las unidades, al ser una combinación lineal de los datos. Tenemos el agrupamiento jerárquico, en el cual mediante el método del codo, podemos determinar el número de clúster que vamos a requerir para lograr dividir el conjunto de datos y agrupar de la mejor forma el, el conjunto. Para este caso tenemos la alternativa de cuatro también, cuatro clúster, lo cual nos da una representación que puede describirse con el 37% para la clase 0, el 26% para la clase 2, para la clase 1 el 18 y el número 3, 17. De igual forma que en el método anterior, básicamente cada una de las medias y de la desviación nos dan qué tan homogénea para este caso este clúster se agrupa, o si está en dirección o no está en dirección del valor medio, así como los rangos en los cuales eh, interviene y cada uno de los clústeres, y qué tan relevante es cada clúster para cada una de las variables.